Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestra. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema secuenciación de ADN y análisis bioinformático. El equipo está conformado por la compañera Rosario Encarnación Hernández, Jimena Ortega Patricio y su servidor, Aaron Santiago Peralta. Bien, compañeros, pues yo les voy a hablar acerca de la secuenciación por el método de Sanger y las actualizaciones que ha tenido hoy en día. Secuenciación. En general es un conjunto de técnicas y métodos bioquímicos que como finalidad tienen convertir la información analógica a digital. En general, el procedimiento que se lleva a cabo es la extracción, el depósito y siguiente del procedimiento de secuenciación para la interpretación del ADN. La secuenciación es determinar el orden de los nucleótidos en el ácido nucleico. Como bien aquí se muestra en la imagen, representa lo que es la secuenciación de un ADN. Siguiente. Función. La secuenciación por el método de Sanger fue utilizada para determinar las secuencias de muchos fragmentos relativamente pequeños del ADN, en lo cual se hubo una multiplicación de este ADN para que fuera más visible y fuera menos el trabajo a realizar. Los fragmentos fueron alineados con base en proporciones que se trasplantaban para ensamblar la secuencia en regiones más grandes del ADN y al final cromosomas completos. Siguiente. El análisis más completo y directo del ADN es el análisis de secuencia de bases nitrogenadas. Mediante la secuenciación puede detectarse absolutamente todas las variaciones dentro de un fragmento del ADN. Y de este, pues obviamente se puede analizar cualquier parte de él. No necesariamente tenemos que enfocarnos en una parte del genoma, sino nosotros podemos analizar algún fragmento que sea de nuestro interés. Existen varios métodos para llevar a cabo este conocimiento, pero el más ocupado y utilizado es el método de Sanger, o también conocido, ¿le puedo regresar, por favor? O también conocido como didioxinucleótidos. Como ya les menciono, pues este método es el más ocupado. Actualmente se usan cada vez más métodos en una secuenciación masiva. Siguiente. Dentro del proceso de la secuenciación, pues existen muchos elementos que a continuación se los voy a mencionar. Y estos que tenemos los 4 nucleótidos que conforman el ADN. Siguiente. Bueno, los componentes para la secuenciación de Sanger, más que nada consiste en hacer muchas copias de una región en blanco del ADN. Los ingredientes a utilizar, pues obviamente son una enzima del ADN polimerasa, un cebador, o también conocido como primer, que más que nada es un iniciador para el molde del ADN, y de ello también se ocuparán los 4 nucleótidos del ADN, los que ya se mencionaban en la diapositiva anterior. El molde del ADN que será secuenciado. Aquí como dato a identificar el método, dentro del método es utilizado una pigmentación por cada nucleótido. Esto es lo que diferencia o lo que identifica más bien este método. Siguiente.
Primero que nada, sí, general, estos son los pasos a seguir para llevar a cabo lo que es la secuenciación. Ya teniendo nosotros nuestra muestra del ADN, se combina en un tubo, obviamente especial para dicho proceso, el cual lleva una combinación entre el cebador y la ADN. Se lleva a un proceso de calentamiento para que se puedan sintetizar el ADN con el nuevo cebador que tenemos. Siguiente. Hasta luego, el ADN polimerasa añadirá nucleótidos a la cadena hasta que aleatoriamente agregan a nucleótidos didesoxi en lugar de uno normal. A partir de este momento no es posible agregar más nucleótidos y la cadena terminará con el nucleótido didesoxi. Este proceso pues obviamente se va repitiendo. Cuando la reacción termina, los fragmentos se hacen pasar a través de un tubo en el cual lleva a cabo un proceso llamado electroforesis capilar en gel. Siguiente. Aquí como se muestra en la imagen, así en general es el procedimiento que se lleva a cabo de la secuenciación, desde cómo se coloca el primer es identificado por los colores, posteriormente pasa por el tubo especial con el gel y se lleva a un lector. Siguiente. La secuenciación, pues así en general, desde antes era un método realizado manualmente, que hoy, pues, gracias a los avances tecnológicos, los secuenciadores, pues, ya son automáticos. Siguiente, por favor. Esta imagen muestra los resultados de la secuenciación realizada en unos inicios con el método. Siguiente. Al igual que en la siguiente, en esta imagen, como podemos ver, también lo que les mencionaba de que cada uno de ellos iba identificada con un tono. Siguiente. El anterior. Las actualizaciones, una de ellas es precisamente esto que ya les vengo mencionando, de que hubo una sustitución de las bandas negras que ellos ocupaban y les dieron diferente tonalidad para poder hacer la identificación más rápida y más efectiva. Siguiente. Aquí se muestran algunos de los avances o colaboraciones, que ha tenido los sistemas dedicados a ello. Y pues dentro de ello pues hay algunos anuncios, algunos avances que han obtenido conforme al avance de la tecnología, ellos se van adaptando. Siguiente. Aquí en el año 2011 hubo un desempeño por varias plataformas en las cuales hicieron una colaboración al Instituto de Sanger para determinar la secuenciación de 4 genomas bacterianos. O sea, como ya les menciono, ya en conjunto de algunas otras organizaciones, pues van en avance de conocimiento de algunas otras particularidades que en su momento pues no se tenían conocimiento. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar acerca de un ejemplo de lo que viene siendo secuenciación de ADN en la planta de trigo.
nombre científico, Triticum aestivum. Importancia del trigo en un contexto global. Es el quinto proveedor del total de calorías ingeridas diariamente por la población. El trigo es un componente esencial de la alimentación humana. Por otro lado, desde mediados del siglo pasado, la producción mundial de trigo ha mostrado incrementos sostenidos acordes al crecimiento vegetativo de la población de la mano del mejoramiento genético. Sin embargo, estudios recientes indicaron los primeros signos de estancamientos en los rendimientos de trigo a nivel mundial. En esta imagen podemos observar que en el año de 1961, lo que viene siendo el trigo, maíz, cebada y arroz estaban en un estándar más o menos equitativo. Posteriormente, en el año 2004, observamos que desafortunadamente el trigo quedó estancado y los demás, como el maíz, despuntaron y tuvieron una producción enorme a nivel mundial, a nivel global. Entonces, lo que se busca en la biología molecular con la secuenciación del ADN es mejorar el rendimiento a nivel global. Y tenemos la primera consecuencia de esta situación, es un rezago en el conocimiento del genoma del trigo respecto al genoma de otras plantas que ya tienen una secuenciación de su ADN más descifrado. El conocimiento de genomas combinados con el desarrollo de disciplinas como la genética comparativa y la genómica estructural ha permitido avanzar en el estudio del genoma del trigo, particularmente en lo que viene siendo la identificación de genes ortólogos a partir de la anotación de genes ya secuenciados. ¿Qué ha permitido las nuevas tecnologías? La secuenciación de alto rendimiento facilitó y aceleró enormemente el desarrollo de proyectos de secuenciación de genomas para un amplio espectro de organismos que incluyen versiones preliminares de genomas ancestros diploides del trigo. Secuenciación del genoma de trigo. Históricamente, la secuenciación del genoma del trigo ha sido percibida como un desafío para la ciencia debido a su tamaño, 17 GB, lo cual representa 40 veces el genoma de arroz, 7 veces el genoma del maíz, 5 a 6 veces el genoma humano. Por otro lado, la posibilidad de disponer gran información sobre un genoma acelera el proceso de descubrimientos de genes. Por ejemplo, tenemos el caso del trigo, del que estamos hablando ahorita. En el año 2007 se describió la existencia de 25 marcadores basados en 19 genes, clonados hasta en ese momento, vinculados con resistencia a patógenos, calidad y adaptación. 5 años después, en una revisión se descubrió la existencia de 63 marcadores basados en 30 genes clonados de trigo. Partiendo de este hecho, sabemos que los genes son secuencias únicas de ADN dentro del genoma. El marcador molecular surge de tecnologías capaces de diagnosticar rápidamente la presencia o ausencia de una secuencia de ADN, usando como muestra el ADN genómico de un individuo. El individuo viene siendo en este caso el trigo. Uso del genoma secuenciado de trigo en el mejoramiento. Desde el punto de vista del mejoramiento genético, dos de los principales productos del genoma decodificado son: 1. El descubrimiento de genes asociados a características de valor agronómico. 2. La identificación y uso de variantes superiores de estos genes en programas de mejoramiento. Entonces, lo que viene siendo la biología molecular junto con la secuenciación de ADN, se están planteando nuevos desafíos. Estos desafíos consisten en conocer caracteres más complejos como la tolerancia a sequías, temperaturas extremas,
salinidad y rendimiento en el trigo, para que ese trigo ya no continúe estancado, sino que tenga un desplome exorbitante en su producción a nivel global. Bueno, aquí yo les voy a explicar lo que es el análisis bioinformático. Bio representa la biología, la ciencia de la vida, y tecnología es un conjunto de herramientas y técnicas desarrolladas por la investigación científica, como lo muestra en la imagen. Lo siguiente. Aquí menciona que bioinformática es una aplicación de tecnologías computacionales a la gestión de análisis de datos biológicos. Esto quiere decir que la biotecnología se utiliza más que nada en la computación, que es para el análisis de datos. Su objetivo es profundizar sobre el análisis e interpretación de los distintos tipos de datos. Aquí menciona 3 tipos de datos, que es la secuencia de genoma, secuencia de transcriptoma y genotipado de poblaciones. ¿Pasaré? El siguiente. Descripción del servicio. Este es un servicio que sí está un poco caro, entonces debemos de saber cuál es el servicio que nosotros requerimos. El servicio que consiste en ordenamiento de resultados generados por plataformas de numeración de secuencias. Y todo esto se hace a través de escaneos y es posible hacer un servicio de análisis bioinformático básico a partir de archivos universales. Para adquirir esto debemos hacer una solicitud de servicio y este se realiza contactando a nuestros equipos especialistas. Como les mencionaba, debemos saber qué tipo de especialistas necesitamos porque hay para varios aspectos. Entonces aquí lo que debemos tomar en cuenta es cuál es el tipo de servicio que requerimos para de esa manera podernos contactar con los especialistas para que nos puedan dar asesorías y orientación para el equipo que nosotros requerimos. La siguiente. Aquí, entrega de resultados. Una vez que tú ya haces tu solicitud, ya sabes qué tipo de análisis necesitamos, entonces el usuario podrá descargar los datos desde las desde nubes. Ese se entrega en un reporte PDF. Se entrega un conjunto de archivos con los análisis realizados a solicitud del usuario. Y el otro aquí lo mencionaba, que los precios son demasiado altos, entonces no todos contamos con ese tipo de programas y necesitamos para utilizarlos saber con exactitud qué es lo que requerimos. Porque si vamos a gastar dinero, pues que valga la pena. Lo siguiente. Aquí, las aplicaciones de la bioinformática. Aquí mencionan que es en varios campos, como lo menciona abajo en la imagen, es desde los estudios de moléculas hasta el desarrollo de fármacos. Encontramos homólogos. Aquí en encontrar homólogos significan las similitudes entre moléculas, por ejemplo, en la función de proteínas, esos que son los homólogos que se han estado estudiando. El otro menciona el diseño de fármacos. Una vez conociendo los homólogos, la aplicación que tiene es en la medicina para realizar nuevos fármacos que puedan ayudar a determinada acción. Siguiente. Aquí esta imagen representa cómo funciona ese tipo de análisis. Aquí, por ejemplo, te menciona que un humano vas a tomar o aislar una secuencia humana, ya sea del brazo corto, brazo derecho, vas a aislar esa secuencia, como nos había enseñado la maestra, y después vas a traducir esas secuencias en aminoácidos. Eso se hace a través de tecnología. Después de eso se encuentran las secuencias proteicas similares en la base de datos. Esto vas a comparar tus secuencias, las del humano, con las de algún tipo, con las de algún animal. ¿Eso para qué? Para después basarse y hacer una estructura proteica que primero va a ser, primero se va a utilizar con los animales para después con las personas para saber si funciona. Y de esa manera encontrar un fármaco que pueda ayudar a los humanos. La siguiente.
Aquí para eso hay varios software que se encargan de hacer ese tipo de programación. Aquí yo elegí la de BioPerf, que es un software de códigos abiertos diseñados a partir de la colaboración entre bioinformáticos, biólogos y científicos del área de la computación ante la necesidad de analizar y resolver problemas de la bioinformática. BioPerf es un software. Ese software se encarga de ayudar a PERFs, que es un paquete de herramientas donde se utiliza solamente como un lenguaje de programación. La siguiente. Aquí menciona que PERFs es el más utilizado ahorita por los biólogos porque es muy práctico. Tiene distintos tipos de aplicaciones. Como se ve en el cuadro, puedes utilizarlo. Que dispara OLIs, que busca oligonucleicos específicos a genes para experimentos de microarreglos. También cuenta con Virtual PCR, que predice productos de PCR a partir de iniciadores introducidos por el usuario. Esas son de algunas aplicaciones que se pueden utilizar con PERFs. La siguiente. Aquí menciona que se ha demostrado que este es un lenguaje de programación que es muy fácil de interpretar, y es por eso que hasta ahorita es el que más han usado. Aquí en la imagen se muestra cómo se utilizan y cuáles son los códigos que pueden introducirse para que podamos implementar nuestro lenguaje. La siguiente. Aquí dice PERFs puede unir sitios y bases de datos a través de módulos. Aquí les mencionaba, aparte de ser muy fácil de interpretar, se utiliza mucho porque se puede decir como juntar dos programas para poder analizarlos. Puedes utilizar herramientas de otro programa en PERFs sin que haya ningún problema. Eso puede ser como compatibles con otros programas, y es por eso que para los biólogos este programa es el que pues, les da mucha más facilidad. El siguiente. Aquí por último, yo tomé un ejemplo con nosotros en nuestra carrera. Todo lo que mencionaron los compañeros sobre la secuencia, un poco lo que los informes sobre el análisis bioinformático, todo eso nos ayuda, por ejemplo, aquí yo pongo el ejemplo de maíz híbrido, que es un mejoramiento de la mazorca. Entonces, esto que se hizo es la combinación de un 50% del ARN de una especie y el otro 50% quizá de otra. Y eso se hizo como, quizá utilizando un lenguaje de programación, quizá viendo todas las combinaciones, conociendo sus genes, para que después llegaran, no sé, a los científicos y pudieran crear algún fertilizante o alguna sustancia que pudiera ayudar a mejorar la calidad del producto. Y para eso ahorita sirve el análisis bioinformático, que es lo que está pues saliendo mucho a resaltar. Y por último, pues aquí están las referencias, por si gustan más información, allí se encuentran. Y creo que es todo de este equipo. Gracias. Bueno, compañeros, por nuestra parte sería todo. Esperemos que se haya comprendido más o menos nuestro tema. Y pues gracias por su atención prestada.